Ok, en este video te mostraré cómo trabajar con la Admin Directory API. Con este servicio puedes gestionar tus usuarios, dispositivos y aplicaciones de terceros. En esta ocasión crearemos una aplicación para agregar, actualizar, suspender o activar y eliminar cuentas desde Google Sheets. En la primera parte agregaremos nuevos usuarios. En la segunda, veremos cómo exportar información desde la consola hacia la hoja de cálculo. Y en la tercera, nos enfocaremos en actualizar datos, suspender y o activar usuarios, así como eliminar cuentas de forma masiva. En la hoja Agregar usuarios, tenemos los campos obligatorios para crear un usuario: el nombre, el apellido, el correo y la contraseña. El campo unidad organizacional no es obligatorio cuando creamos usuarios por código, pero lo agregaremos porque es importante clasificar los usuarios y este campo sí es obligatorio a la hora de crearlos desde la consola. En la hoja Gestión usuarios traeremos la información desde la consola. Y ya una vez con los datos aquí en la hoja de cálculo, podremos estar actualizando información, suspendiendo o activando cuentas o hasta eliminándolas. En esta aplicación vamos a tener 4 o 5 funciones que utilizan los datos de la hoja de cálculo. Entonces, vamos a declarar unas variables globales para acceder a los datos desde cualquier función. En la constante SS almacenamos el spreadsheet. En la constante sheet agregar usuarios, a través de la constante SS accedemos a la hoja con la lista de usuarios a crear. Vamos a copiar el nombre de la hoja para que no haya ningún error de dedo. En la variable usuarios utilizamos el método getDataRange para obtener dinámicamente todo el rango de datos en la hoja y vamos a utilizar el método getValues para almacenar los valores que hay en todas las celdas. Con el método Shift removemos la primera fila del arreglo, es decir, los encabezados. Repetimos el proceso para la otra hoja. Esta vez nombraremos la hoja Sheet Gestión. Copiamos el nombre de la hoja y lo pegamos aquí. En la variable Usuarios Gestión almacenamos los valores y quitamos del arreglo la fila de encabezados. Ahora definimos nuestra función para agregar a los nuevos usuarios. Vamos a la documentación del Admin SDK de Google Workspace, específicamente a la Directory API. Esta API permite a los administradores o usuarios con permiso de administrador ver y administrar los usuarios, grupos y dispositivos y recursos. En la sección Users podemos ver los alcances de este servicio. Aquí tenemos las propiedades que podemos crear o consultar en formato JSON. Por ejemplo, la propiedad name se forma de otro objeto. Acá tenemos la descripción de cada campo. Por ejemplo, el correo principal es una propiedad requerida a la hora de crear un usuario, de la misma manera que el password y que el nombre y el apellido.
Aquí tenemos la representación de la propiedad username, la cual a su vez tiene tres propiedades: el nombre, el apellido o family name y full name, que es la concatenación del primer nombre y el apellido. Hasta acá abajo tenemos los métodos disponibles. Para nuestra función utilizaremos el método insert. Este método requiere un objeto con las propiedades del usuario a crear. Aquí a la derecha nos muestra la estructura de las propiedades requeridas. Solo agregaremos la unidad organizativa, ya que la tenemos en nuestros datos. Copiamos este texto y lo vamos a insertar en nuestra función. Vamos a asignarle un nombre a nuestro objeto. De momento estará en blanco y por cada fila de la hoja de datos les asignaremos los valores a las propiedades. Entonces, iteraremos a través de cada elemento o fila del arreglo de usuarios. Nombraremos fila usuario al argumento de la función. Aquí accedemos al objeto usuario, a la propiedad name y a la propiedad given name. Y le asignamos el valor de la fila usuario en la posición 0. Vamos a nuestra hoja de cálculo y esta es la columna que contiene el nombre. Voy a copiar toda una fila y la voy a pegar en el código para tenerlos de referencia. De igual manera, a la propiedad name y a su propiedad family name le asignamos el dato en la posición 1, que es la que contiene el apellido. Y así continuamos asignando los valores a las demás propiedades. Recuerda que la unidad organizativa debe tener una diagonal al inicio de la cadena. Ok, ya tenemos todo listo para crear el usuario, pero se nos olvidaba lo más importante: hay que activar el servicio. Entonces, en la barra lateral izquierda, seleccionamos el botón más y seleccionamos el Admin SDK API. Ahora sí nos aparece el identificador Admin Directory. Entramos a la propiedad Users y seleccionamos el método Insert. Y aquí se nos solicita el recurso u objeto usuario con sus propiedades. Este objeto va a tener los valores de cada una de las filas. Vamos a crear un log para checar cuando el usuario ya se haya creado. Guardamos el proyecto y bueno, primero voy a borrar estos datos para nada más hacer la prueba con un solo usuario. Y aquí se me olvidaba concatenar un valor para esta cadena. Agregamos el objeto usuario y su correo principal. Esto nos va a decir que el usuario ya fue creado. Ejecutamos la función y obviamente hay que autorizar el script la primera vez.
Ok, ya se creó nuestro primer usuario. Lo verificaremos en la consola de administración. Actualizamos y buscamos nuestro usuario. Aquí está la nueva cuenta ya creada con su nombre, apellido y en la unidad organizativa que le asignamos. Ahora que ya tenemos lista nuestra función y trabajando de manera normal, insertaremos un menú personalizado para crear los usuarios desde la interfaz de la hoja de cálculo. En la variable UI, a través del servicio Spreadsheet App, accedemos a la interfaz de usuario. Utilizamos el método createMenu y le asignamos el nombre deseado. Yo le asignaré el texto Gestión Usuarios. Vamos a insertar un ítem al menú. Y para hacerlo más semántico, agregaré un emoji junto al nombre. En el segundo argumento, indicamos la función a ejecutar. En este caso, será la función agregar usuarios. Por último, agregamos el menú a la interfaz. Voy a ejecutar la función onOpen para cargar el menú. Vamos a nuestra hoja de cálculo y vemos que aquí ya nos aparece nuestro menú personalizado. Entonces, vamos a agregar más usuarios. Insertamos los datos del nuevo usuario, ya que si dejamos los mismos datos, el script arrojaría un error porque el usuario ya existe. Voy a crear otro usuario, solo cambio los datos y esta vez lo agregaremos a la unidad organizativa Profesores. Vamos al menú Gestión Usuario y corremos la función Agregar Usuarios. Listo, ya terminó la ejecución de comandos. Vamos a verificar nuevamente en nuestra consola de administración. Y aquí tenemos los usuarios 11 y 12. Entonces, ya tenemos la primera parte de nuestra aplicación terminada. Ya podemos agregar usuarios de forma masiva desde una hoja de cálculo. En la segunda parte, crearemos el código para exportar los usuarios desde la consola a nuestro spreadsheet. Si te sirvió el video, dale like, comparte y o suscríbete para seguir creando contenido.